Queridos hermanos y hermanas, nos estamos acercando al final del año litúrgico. El próximo domingo celebramos la fiesta de Cristo Rey, fiesta que culmina el caminar de nuestra Iglesia siguiendo a Jesús en la contemplación y vivencia de los misterios de nuestra redención y salvación. Y la palabra de Dios de este domingo trata de las realidades últimas de la segunda venida de Jesús en poder y majestad. Hemos escuchado en el Evangelio: y se verá al Hijo del Hombre sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. En la tradición de la Biblia, cuando se tratan estos temas, se utiliza un lenguaje especial, se le llama apocalíptico, lleno de imágenes y descripciones de fenómenos cósmicos. Lo hemos escuchado en ese tiempo. Después de esta tribulación, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Esta referencia a la catástrofe cósmica es un elemento literario y exterior, son imágenes que se utilizan y que no podemos tomar al pie de la letra. Varios grupos y corrientes terroríficas a lo largo de los siglos han aprovechado los males de la humanidad, los desastres naturales, fenómenos cósmicos, como por ejemplo la alineación de planetas, la llegada de cometas, para sembrar miedo y terror, diciendo ya está aquí el fin del mundo, como inminente, poniendo incluso fecha y hora. Y como siempre, puntualmente han sido desmentidos. Lo hemos escuchado al final del Evangelio. En cuanto al día y a la hora en que sucederá eso, solo el Padre lo sabe. Y siempre puntualmente se repiten un poco estos pájaros de mal agüero, ¿no?, que anuncian estas cosas. Nosotros no podemos quedarnos en estas imágenes, sino tenemos que ver un poco cuál es el mensaje que nos quiere dar a través de estas palabras el Señor. En este caso, Jesús anuncia que todo el universo creado y toda la humanidad encontrarán al final de los tiempos su realización plena y el sentido definitivo unidos alrededor de Él, alrededor de Cristo Señor de la historia, el Señor de la historia. Por eso que la última venida de Cristo, el juicio final, como hemos escuchado también esta mañana a base de esas dos parábolas, no es un anuncio de miedo o de terror, sino más bien de liberación y de esperanza. Son palabras de esperanza porque al final de los tiempos, ese reino de Dios que Jesús vino a anunciar y a instaurar encontrará su plenitud definitiva. Será el momento en que para siempre el bien habrá vencido sobre el mal, el amor sobre el odio, la luz sobre las tinieblas, y el Señor, sobre todo esto, el gozo y la esperanza de que el Señor nos hará participar de la plenitud de su vida y su amor. Ahí encontraremos esa felicidad para siempre que hemos buscado. ¿Por qué? Porque quien viene es nuestro Señor, un Señor que ha venido a entregar su vida por nosotros. Por eso que no cabe el miedo. Viene el Salvador, que por amor de nosotros se ha entregado para que gocemos de la salvación eterna. Por lo tanto, al hablar de estos eventos finales, no podemos entenderlos como una advertencia para que nos preparemos para el futuro, sino que es un llamado a poner toda nuestra atención al presente, a nuestra vida personal,
a la situación de la humanidad tan desorientada como lo que estamos viviendo en estos tiempos, y también a la precariedad y la tribulación en la que viven los seguidores de Jesús. Si uno pone un poco de atención en los medios de comunicación, escuchamos cuánta persecución a los cristianos en el mundo. Esta verdad entonces de que Jesús al final de los tiempos llevará la realización plena del proyecto de Dios tiene sus consecuencias para nuestra existencia de cada día. Una salvación que se hace realidad a través de la palabra de Dios, a través de los sacramentos de la gracia, a través de su presencia en nuestra historia. Por lo tanto, no podemos decir, bueno, como llegará al final de los tiempos, yo no me voy a comprometer en este mundo, a escapar de la realidad que nos rodea, o peor todavía, desanimarnos o que crezca desesperanza en nuestro corazón. Por el contrario, el mirar hacia el final es un llamado a comprometernos en serio con el presente, porque el presente es el único tiempo que está a nuestra disposición. Es decir, aquí nosotros construimos nuestra vida para siempre, o ojalá no sea así, o caemos en nuestra muerte para siempre. Porque es aquí, en nuestra existencia, que radican las promesas del Señor, la promesa de Dios para que nuestra fe y nuestra esperanza tengan consistencia. Si nosotros miramos a la Biblia, vemos como nuestro Dios justamente es el Dios que está presente, el Dios que camina con nuestra historia y lucha a nuestro lado. Lo ha hecho así con el pueblo de Israel y lo ha vuelto a hacer a lo largo de la historia de la humanidad. Este Dios que nos da fortaleza para que el reino de Dios se va instaurando más y más, que vayas creciendo en nuestra sociedad, una sociedad marcada por tantos males y desastres que nos rodean y que causan tantos dolores y sufrimientos, pero aún así el reino de Dios es como esa semilla que va creciendo y se vuelve árbol grande. A pesar de los grandes avances de la humanidad, sigue habiendo hoy en el mundo muchas víctimas, por ejemplo, de la pobreza, de la miseria, de las injusticias sociales, de las desigualdades económicas, de las opresiones políticas, de la explotación, de la exclusión, de la violencia. Por eso que nosotros como cristianos y como iglesia no podemos quedarnos de los brazos cruzados ante esto, y tenemos más bien que tomar parte activa. En primer lugar, para anunciar que la última palabra no la tiene el mal y el pecado, sino el reino de Dios, sino Jesús. Él es aquel que tiene la última palabra y por lo tanto la vida y el bien, y por lo tanto comprometernos para cambiar esta realidad, comprometernos para que de verdad entre nosotros reine el amor, reine la fraternidad, la justicia y la paz. Y todo esto porque en nosotros está esta certeza que la victoria definitiva de Cristo es aquel que nos lleva a mirar con esperanza todo esto. Por lo tanto, por encima de todas estas apariencias de mal y de miserias está esta promesa y el amor de Dios, sabiendo, como Él nos ha dicho, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Por lo tanto, que no se desinteresa, sino que está acompañándonos y dándonos la fuerza para que nosotros nos comprometamos. En otras palabras, la garantía que tenemos es que la vida va a ganar sobre la muerte. Hay unas palabras muy bonitas del Papa Pablo VI años atrás que decía: esta vida mortal es, a pesar de sus vicisitudes y sus oscuros misterios, su sufrimiento, su fatal caducidad, la vida es un hecho bellísimo, un prodigio siempre original y conmovedor,
un acontecimiento digno de ser cantado con gozo y con gloria. La vida del hombre. Hermosas estas palabras del Papa. Hoy muchos grupos en varios países y también en el nuestro muestran un desprecio por el don de la vida, este hecho bellísimo. Movidos por ideologías foráneas y por distintos intereses de tipo económico y demográfico, son pregoneros de muerte, buscando implementar leyes que favorecen el aborto y la eutanasia, cuyas víctimas son seres humanos inocentes e indefensos. Ante esta situación, los católicos no podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que expresar públicamente nuestra fe en el Dios de la vida, y que esta vida, siendo un don que proviene de Él, es inviolable desde el primer momento de la concepción, durante todas las etapas de la existencia y hasta la muerte natural. Nadie puede poner la mano encima de la vida de otro ser humano. Por eso en nuestra Iglesia de Santa Cruz hemos adherido y apoyado la meritoria iniciativa de la Marcha por la Vida promovida por el Consejo Departamental de la Juventud y el Comité Cívico Femenino. Participemos, por lo tanto, todos masivamente y con entusiasmo en esta marcha que se realizará el próximo viernes 23, esta semana, a las 15 de la tarde, desde la Plaza del Estudiante hasta aquí la Manzana 1. Así damos testimonio de nuestra fe en el Señor, que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Este es un signo también de esperanza y de vida. Y hay muchos otros signos, gracias a Dios. Hoy, por ejemplo, celebramos el Día Nacional del Catequista. Están aquí en medio de nosotros varios grupos con el lema comunicadores de la palabra de Dios. El catequista es aquel que comunica esa palabra de Dios, que hemos escuchado, una palabra de esperanza, de amor y de vida. Son miles y miles los catequistas en nuestro país y en toda la Iglesia que generosamente dedican su tiempo para introducir en particular a los niños y a los jóvenes en el misterio de Cristo, en el conocimiento de Cristo, el encuentro personal con Él. A ellos nuestras gracias sinceros y nuestras palabras de aliento para que sigan con entrega y entusiasmo con esta misión. Y antes de terminar, quiero cumplir también con un pedido que nuestro querido cardenal nos hizo a todos los obispos reunidos en asamblea en Cochabamba la semana anterior. El próximo miércoles 21, nos decía el cardenal, estamos llamados a participar del censo nacional. A pesar de que adolece de limitaciones, nos corresponde a los obispos animar a todos los ciudadanos a que respondan con objetividad y responsabilidad, y confiamos en la transparencia con que se espera utilicen los datos requeridos. Palabras muy... Espera que participemos todos con responsabilidad, con objetividad, es decir, dando datos verdaderos, no con mentiras, pero también se confía que las autoridades las utilicen con transparencia esos datos que van a tener. Hermanos y hermanas aquí presentes y ustedes que nos siguen por televisión y radio, el censo es un medio muy importante que nos da la posibilidad de conocer más objetivamente la realidad de nuestro país, de nuestros departamentos, ciudades y pueblos a los 11 años del último censo. Lamentablemente hemos sido testigos en estos últimos días que autoridades locales y dirigentes de movimientos sociales han puesto en marcha toda forma de presión o amedrentamiento sobre la ciudadanía, que han desembocado incluso en enfrentamientos que han causado tantos heridos como en Colombia. Ante esta situación, la Conferencia Episcopal Boliviana ha sumado sus palabras a las que hemos escuchado del cardenal
Y al exhortarnos a participar nos dice: el registro censal es fundamentalmente un derecho y un deber ciudadano que debe ejercitarse en libertad. Nada de presión, es decir, tú tienes que venir aquí a censarte o tienes que ir allá. Uno libremente tiene que escoger, y posiblemente donde vive, sin que medie ninguna amenaza de multas o restricción de otros derechos ciudadanos. Que si no vienes te quitamos tu parcela, que si no vienes te hacemos esto. Eso no puede estar. Solo si lo realizamos en este marco de libertad podremos esperar que los resultados nos ayuden a implementar políticas públicas para responder a las necesidades de todos los bolivianos. Esto es el tema, que salgan claramente cuáles son las necesidades. Y terminan los obispos, y con esto termino yo también: Dios bendiga a Bolivia y conceda que el censo ayude al progreso y bienestar de todos, especialmente de los más pobres de nuestro país. Amén.